Opinión Meridiana. Abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Amigos, a propósito del foro que ya se ha iniciado, organizado por CEDICE, titulado El Desafío Latinoamericano, uno de sus expositores, el escritor, historiador, ensayista mexicano Enrique Krause, nos visita en el país y nos complace muchísimo en Venevisión, además, tener la oportunidad de contar con su presencia para un contacto directo con nuestra audiencia. Un placer tenerle, bienvenido. Encantado de estar en tu programa, Eduardo. Bueno, excelente punto de partida, indispensable para esta conversación, esta realidad que tengo en mis manos, El poder y el delirio, escrito por usted pocos días antes de una fecha muy importante para los venezolanos, el pasado 23 de noviembre, proceso electoral, pero esto viene precedido de una serie de inspiraciones y llamados desde su interés que nos encantaría que nos contara. Ya tiene una tercera edición, además entendemos que con detalles adicionales muy importantes, y queremos que nos cuente en qué momento y qué le hace sentirse interesado en aproximarse a esta Venezuela contemporánea y la Venezuela que ha llegado a este punto histórico. Bueno, siempre he pensado que la suerte de la democracia en cada uno de los países de nuestro continente está ligada. No somos islas en este continente, sino que somos, estamos unidos realmente en un destino común. Esto desde Bolívar hasta nuestro tiempo. Y la lucha de la libertad ha sido uno de los comunes denominadores de esa historia. Y qué duda cabe que el capítulo muy difícil, arduo, muy complejo, doloroso en muchos sentidos, que vive Venezuela, a cualquier demócrata que se respete como tal tiene que interesarle. A mí me interesaba entonces eso. Vine hacia diciembre de 2007 muy emocionado con el resultado, con el gran ejercicio democrático de aquel 2 de diciembre. Y me quedé prendado, ¿no?, de la pasión con la que se vivió el momento y quise entenderlo, quise realmente olvidarme por un instante de México y tener una inmersión en la historia y en la vida política de Venezuela. Y durante 9 meses, como si fuera un parto, estuve trabajando intensamente en el libro porque sabía que el 23 de noviembre era la otra fecha mágica, la otra fecha importante. Y pudo salir el libro, Eduardo, antes del 23 de noviembre. Usted habla de una inmersión y podemos asegurar que fue una inmersión muy profunda, porque además nos llama la atención y nos interesa a los venezolanos que alguien de otro país se interese en nuestra historia y decida abordarla con un rigor metodológico como el que usted ha logrado, porque aquí hay referentes históricos conectados, hay análisis de la política. Exacto. Ahí incluso leía en alguna de las líneas un poco la visión de Carlos Marx de nuestro Simón Bolívar y cómo esto se va imbricando en el pasar de los años, ¿no? Es un trabajo, digamos, de historia y de análisis histórico, análisis político, análisis ideológico, análisis biográfico. Yo quise acercarme, claro, desde un punto de vista crítico, indudablemente, de un demócrata liberal, a esta realidad actual, pero con una actitud de mesura y de ponderación. Yo quiero decir que yo he considerado que la vocación social de un gobierno en América Latina es imprescindible para la existencia de tal gobierno. Es decir, no puede haber en nuestros países con el grado de pobreza y desigualdad un gobierno, digamos, que se desentienda de tener una actitud práctica y todo lo eficaz que se pueda, como lo tuvo en México el general Lázaro Cárdenas, o como lo tuvieron algunos presidentes muy importantes de mi país, en los cuales la vocación social era algo central. No obstante, para poder desarrollar esa vocación social, no necesitaron reelegirse indefinidamente, no necesitaron concentrar el poder en sus manos de manera indefinida. México tiene muchos defectos,
en su historia, pero ha habido vocación social en los gobiernos y ha habido un principio rector, el de la no reelección. Entonces, con esa convicción social, pero con una clarísima convicción también de que en la democracia el poder absoluto tiene, digamos, un resultado necesariamente corruptor, me acerqué a la realidad y hablé con chavistas y adversarios de Chávez. Se me abrió, hay que decirlo, en su momento, la posibilidad de hablar con el ministro de Hacienda y con algunos otros personajes importantes del gobierno, y me trataron con respeto, me trataron con cuidado y me dieron tiempo. Yo quise reflejar en el libro el punto de vista de ellos, pero también el punto de vista de los diferentes grupos de la oposición. Y el aporte en el que más me empeñé, precisamente como dices, es el de mostrar que el presidente Chávez, a pesar de que invoca siempre a los padres del marxismo, y en particular a uno que se llamaba Plejánov, que es uno de los grandes sistematizadores del marxismo, a mi juicio el presidente Chávez tiene poco que ver con la tradición marxista. Más bien tiene que ver con la tradición caudillista y con la tradición que ve al hombre fuerte como el verdadero autor, causa y motor de la historia. Y yo creo que eso es esencialmente antidemocrático. Desde esta revisión, este recorrido histórico que usted hace, y traspaso en esta pregunta un poco la inquietud de muchos venezolanos que nos están viendo a esta hora, Sí. se repite mucho la pregunta, ¿qué está pasando o qué va a pasar? ¿Hacia dónde va esto? Es una frase muy apelada, el hecho de comprender el pasado para ubicarnos y saber un poco hacia dónde vamos. ¿Qué más quisiera yo? Porque claro, en 9 meses o en estos años, del 2007 para acá, pues hombre, he aprendido a querer mucho a este país y no a querer nada más a una parte del país, sino a querer a los venezolanos cuando uno se compenetra en la historia de un país, uno empieza a quererlo. Y es mi caso, entonces, ¿qué más quisiera yo que tener una receta? Los historiadores, pues mire, somos profetas, pero ya cuando pasó todo, somos profetas del pasado, pero para la profecía auténtica, que es la del futuro, no somos muy buenos. Pero ¿qué le puedo decir? Mire, cada venezolano es un alma. Y si yo tuviera que hablarles a cada uno, les diría, haga usted el ejercicio de dejar de escuchar el griterío de la política y las voces de la política y escúchese usted qué dice su conciencia. Cualquier conciencia, digamos, en la tradición cristiana es individual, es la persona humana, la dignidad y la conciencia del individuo. Debe usted, venezolano, en cada momento ver qué piensa de verdad su conciencia y ponga usted en duda, practique la duda metódica sobre lo que escucha usted en términos de propaganda política. Por supuesto, yo creo que el venezolano está sometido a un tremendo, una especie de tsunami de palabras, y ahora estamos viendo, me voy a permitir decirlo, este gran maratón de 4 días, en donde el presidente Chávez extiende el aló presidente a 4 días. Es muy fuerte esa presencia de un solo individuo en el lugar de la vida pública.